Hola, muy buenas, ¿cómo están? A continuación, el ejemplo número 1. Dice lo siguiente. La rueda de una bicicleta tiene 45 centímetros de radio y gira uniformemente a razón de 30 vueltas por minuto. Calcule lo siguiente. Literal A. La velocidad angular en radianes sobre segundos. Y el literal B nos piden calcular la velocidad lineal en un punto de la periferia de la rueda. ¿Correcto? Entonces aquí nosotros nos encontramos con un ejercicio de lo que corresponde al movimiento circular uniforme, como pueden visualizar aquí. Movimiento circular uniforme. Correcto, entonces ¿cuáles son los datos que nosotros podemos extraer del problema? Vemos que el radio de la rueda de la bicicleta es de 45 centímetros. La razón o gira razón de 30 vueltas por minuto. En ese caso tenemos vueltas por minuto. Es lo mismo que estemos hablando. En este caso voy a colocarlo por acá. Si yo digo vueltas por minuto, entonces estaríamos hablando de 30 revoluciones por minuto. ¿Correcto? Entonces ese es el dato que nos dan aquí. 30 RPM, revoluciones por minuto. Y nos piden calcular en el literal A cuál es la velocidad angular y en el literal B cuál es la velocidad lineal o la velocidad tangencial. ¿Correcto? Entonces primero empezamos con la conversión de esto de aquí, que es revoluciones por minuto, ¿verdad? Y lo llevamos a radianes por segundo y con eso obtenemos el valor de lo que es la velocidad angular. Obviamente porque tenemos en la unidad que es radianes sobre segundos. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo digo 30 revoluciones por minuto o 30 vueltas por minuto por, en una vuelta yo tengo este valor. 2 pi radianes, donde el valor de pi en este caso se lo trabaja como 3,14, ¿verdad? Y tengo aquí, ¿sí?, que en un minuto existen 60 segundos. Entonces, si yo simplifico tendría lo siguiente. Por ejemplo, aquí se anulan revoluciones. Correcto, acá se anula o se simplifica lo que son el minuto y acá también el minuto. Y queda la unidad de lo que corresponde a radian sobre segundo. Entonces, si yo realizo los cálculos en el numerador, tendría que multiplicar en el numerador el valor de 30 por el valor de 2pi, sería 2 por 3.14 por 30, y el valor de 1 por 1. Ya, y dividirlo para 60. Con eso nos queda un valor de 3,14 radianes sobre segundo, que como mencionamos anteriormente es el valor de la velocidad angular. Cuando nosotros nos den en un problema, en un ejercicio planteado, nos hablan en revoluciones por minuto, eso viene a ser la velocidad angular, solo que hay que aplicar los respectivos factores de conversión para expresarlo en radianes sobre segundo. Muy bien, entonces con eso ya tenemos lo que corresponde al literal A, ¿verdad? En el literal B nos piden la velocidad lineal o tangencial, pero como nosotros nos podemos dar cuenta, según las fórmulas, nosotros tenemos que la velocidad lineal o tangencial en función de la velocidad angular, ¿sí?, es esto. La velocidad lineal o tangencial es el producto de la velocidad angular multiplicado por el radio. En este caso son datos que a nosotros nos proporcionan, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad angular? La tenemos aquí calculada, vale 3,14. ¿Y cuánto vale el radio? 45. Pero hay que tener mucho cuidado porque en el sistema internacional esto sería 0,45 metros. Entonces por eso estoy reemplazando 3,14 por 0,45, nos queda un valor de 1,41 metros sobre segundo. Y con esto nosotros hemos encontrado la solución para el literal A y para el literal B, ¿correcto? Seguimos con el ejemplo número 2. Dice lo siguiente. Un objeto se mueve describiendo una trayectoria circular de 60 centímetros de radio.
Si dicho objeto tarda 4 segundos en completar 25 vueltas, preguntan, ¿cuál será el valor de la aceleración centrípeta? Entonces, nosotros otra vez nos encontramos con un ejercicio lo que corresponde al movimiento circular uniforme, como hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, extrayendo los datos, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el radio de la trayectoria, en este caso que viene a ser de 60 centímetros. Tenemos que en un tiempo de 4 segundos se completan 25 vueltas. ¿Correcto? Eso lo mencionan acá. Y nos piden de todo esto calcular el valor de lo que corresponde a la aceleración centrípeta. Muy bien, entonces yo para poder calcular la aceleración centrípeta, como ustedes pueden visualizar acá en las fórmulas, la aceleración centrípeta que está acá, tengo dos versiones, una en función de la velocidad tangencial y otra en función de la velocidad angular. Si yo tengo en función de la velocidad tangencial o lineal, sería velocidad tangencial al cuadrado dividido para el radio. Y si tengo en función de la angular, sería el angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Correcto? Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo estas fórmulas, que son las que voy a emplear. Velocidad tangencial al cuadrado multiplicado, dividido por el radio, y la velocidad tangencial acá, que sería la velocidad angular multiplicada por el radio, ¿sí? Y por acá tenemos que la velocidad angular también es el producto de 2 veces pi por la frecuencia. ¿Ya? Entonces, y acá si nosotros reemplazamos este valor de la velocidad tangencial o lineal en esta fórmula aquí, elevamos al cuadrado, omega al cuadrado por r al cuadrado sobre r, se simplifica y nos va a quedar esta formulita acá. Correcto, entonces, ¿nosotros qué necesitamos para calcular la velocidad, la aceleración centrípeta, verdad? Necesitamos estos dos valores. Correcto, entonces, para poder calcular este valor necesitamos primero lo que es la frecuencia y de ahí calculamos, por esta fórmula calculamos la velocidad angular. Elevamos al cuadrado y multiplicamos por r. Entonces la fórmula que tenemos aquí de la frecuencia es el número de vueltas dividido para el tiempo. Correcto, y eso lo tenemos acá. Que la frecuencia es el número de vueltas dividido para el tiempo. Y esa frecuencia la medimos en segundo a la menos 1, que es el hertz. Entonces nosotros tenemos acá, correcto, entonces digo, ¿cuánto es el número de vueltas que nos da el ejercicio? En este caso corresponde a 25 vueltas, dividido por el tiempo, que son 4 segundos. Si nosotros dividimos esos dos valores, nos queda 25 dividido por 4, nos queda el valor de 6,25. 6,25 ¿qué? Hertz, o segundo a la menos 1. Correcto, ahí tenemos ese dato. Una vez que nosotros hemos calculado la frecuencia, podemos calcular la velocidad angular, ¿verdad? La velocidad angular es el producto de 2 por pi por la frecuencia. Como ya tenemos este dato, lo reemplazamos. Entonces 2 por pi, que vale 3,14, trabajando con dos decimales, y la frecuencia que vale 6,25. Nosotros realizamos ese producto y nos queda 2 por 3,14 y por 6,25. Eso nos queda un valor de 39,25, como ustedes pueden visualizar acá, radianes sobre segundo. Entonces, una vez que nosotros hemos calculado ya paso a paso la frecuencia, la velocidad angular, ¿sí? Entonces procedemos a calcular la aceleración centrípeta, ¿verdad? Que sería el producto de omega al cuadrado por el radio. Como ya tenemos acá, lo único que nos toca sería reemplazar. Entonces digo, ¿cuánto vale la velocidad angular? Vale 39,25 elevado al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por lo que es el radio. El radio vale 0,60, ¿verdad? Porque aquí está en centímetros. Y lo trabajamos en el sistema internacional, que sería 0,60 metros. Correcto, multiplicando todo eso nos queda que el valor de la aceleración centrípeta sería 924,34 metros sobre segundos al cuadrado. Correcto, entonces también nosotros podemos calcular a través de la velocidad tangencial, ¿verdad? Como hemos mencionado acá, velocidad tangencial al cuadrado dividido para r. Entonces, si yo reemplazo, tendría que calcular primero la velocidad tangencial, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera hacerlo, lo voy a hacer acá, ¿verdad? La velocidad tangencial o la velocidad lineal sería el producto de la velocidad angular multiplicado por el radio.
Entonces la velocidad tangencial sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale la velocidad angular? Esa vale 39,25 multiplicado por el radio, que en este caso es un dato, 0,60. ¿Cuánto nos queda la velocidad lineal o la velocidad tangencial? Vamos a resolverlo y tenemos aquí el valor de 39,25 multiplicado por 0,60. Eso nos queda 23,55. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo. Correcto, ese es el valor de la velocidad tangencial. Si yo reemplazo en la fórmula de la aceleración centrípeta, que es la que está acá, correcto, entonces yo diría, a ver, la aceleración centrípeta sería la velocidad lineal o tangencial al cuadrado dividido por el radio, correcto. ¿Cuánto vale la velocidad tangencial? Ya la tengo aquí calculada, que vale 23,55. Pero vemos que eso está elevado al cuadrado. Y lo dividimos ¿para cuánto? Para R. ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale la curvatura? En este caso 0,60. 0,60. Entonces con eso la aceleración centrípeta, ¿cuánto nos daría? Reemplazando, nosotros tendríamos 23,55 y abajo tendríamos, 23,55 elevado al cuadrado dividido para 0,60. Eso nos queda un valor de, revisando en la calculadora me quedaría 924,3375. Si lo redondeamos sería 924,34 y la unidad que sería metros sobre segundos al cuadrado. Entonces con eso nosotros también podemos calcular la aceleración centrípeta, que al igual que acá es el mismo valor. ¿Correcto? Muy bien. Continuando con el ejemplo 3 tenemos lo siguiente. Un disco compacto gira en un reproductor con una rapidez constante de 350 RPM o revoluciones por minuto. Calcular lo siguiente. Literal A, la frecuencia. Literal B, nos piden el periodo de revolución del CD. Y literal C, nos piden que si el periodo del CD es de 0,600 segundos, preguntan, ¿qué rapidez angular tiene el disco en revoluciones por minuto? Correcto, muy bien. Entonces, nosotros analizando el problema, ¿sí?, podemos extraer los siguientes datos. Me dicen el problema que tengo una rapidez constante de 350 revoluciones por minuto. Me piden calcular la frecuencia, el periodo y en el literal C analizar que si el periodo vale 0,600, cuánto vale su velocidad angular, pero no en radianes sobre segundo, sino en revoluciones por minuto. Entonces, para dar solución al literal A, empecemos con los 350 revoluciones por minuto, ¿verdad? Al igual que un ejemplo anterior, nosotros analizamos 350 revoluciones por minuto, ¿verdad? En una revolución tenemos 2 pi radianes y ya sabemos que en un minuto tenemos 60 segundos. ¿Qué se puede simplificar? Como lo hemos mencionado, tenemos aquí se va revolución, se va revolución, se va minutos y se va minutos. Y con eso, ¿qué nos queda? Nos queda el producto de 350, como ustedes ven aquí, nos queda por 2pi, 2 por 3,14 y por 1. Y en el denominador nos queda solo los 60. ¿Correcto? Obviamente si nosotros multiplicamos 350 por 2 por 3,14 por 1 y dividido para 60, nos queda un valor de ¿cuánto? De 36,63 radianes sobre segundo. Entonces, ese sería el paso que se debe realizar para poder convertir de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo o por segundo. Correcto, una vez que nosotros tenemos ya la velocidad angular, ¿sí?, o sea, el valor de omega, velocidad angular, nosotros podemos utilizar esta fórmula que ustedes la pueden ver acá, ¿sí?, donde la velocidad angular es el producto de 2 por pi y la frecuencia.
Entonces, si nosotros reemplazamos aquí 2pi frecuencia, si nosotros despejamos el valor de la frecuencia, obviamente el valor de 2 por pi está multiplicando, pasaría a dividir. Me quedaría que la frecuencia es el cociente entre la velocidad angular y 2pi. Reemplazamos velocidad angular, que ya le hemos calculado, 36,63, y dividimos para 2pi. 2 por pi. Pi vale 3,14, trabajando solo con dos decimales. Con eso nos queda una frecuencia de 5,83 Hz. O podemos también decir segundo a la menos 1. Por lo general se trabaja con Hz. ¿Correcto? Entonces aquí ya hemos calculado el valor de la frecuencia. Si nosotros ya conocemos el valor de la frecuencia, nosotros también podemos calcular el periodo, ¿verdad? Porque veo que aquí el periodo está en función de un tiempo y de el número de vueltas. Pero nosotros también acá hemos colocado que el periodo es el inverso de la frecuencia. O sea, si yo coloco 1 sobre la frecuencia, estaría calculando el periodo. Correcto, entonces si yo digo 1 sobre la frecuencia, 1 sobre la frecuencia que fue de 5,83, eso me queda un periodo de 0,17 segundos. Correcto, entonces ya tengo solución para el literal A y para el literal B. Correcto. Y por último tendría que analizar el literal C, ¿verdad? Que si a mí me dan un periodo de 0,600 segundos, puedo calcular la rapidez angular, pero en revoluciones por minuto. Entonces yo tengo aquí que la velocidad angular es, ¿qué cosa? El cociente entre 2pi partido por el periodo. Y eso también lo podemos visualizar acá, ¿verdad? Que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. ¿Y de dónde sale esto? Si se dan cuenta, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Si yo reemplazo aquí, en vez de frecuencia, 1 sobre t, voy a obtener esta fórmula que ustedes ven aquí. Correcto, entonces yo la puedo utilizar. Entonces yo digo omega, o la velocidad angular, debe ser 2pi, 2 por 3,14 dividido por el periodo, que es 0,600. Ya no es el periodo de acá, ya me están dando un nuevo periodo en el literal C. Entonces si yo realizo los cálculos, me queda una velocidad angular de 10,47 radianes sobre segundo. Y voy a hacer el paso contrario a lo que hice acá, ¿verdad? Acá yo tenía revoluciones por minuto y lo llevé a radianes sobre segundo. Acá yo ya tengo los radianes sobre segundo, entonces lo voy a llevar a revoluciones por minuto, ¿correcto? Entonces yo tengo 10,47 radianes sobre segundo. Para que se pueda simplificar aquí, yo tendría que tener radianes en el denominador. Entonces digo que en una revolución tengo 2pi radianes. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Simplificando, se van los radianes y se van los radianes. Y por acá tendría que en un minuto 60 segundos. Se va a segundo y por acá se va segundo. Muy bien, entonces multiplicando en el numerador que me queda 10,47, lo vamos a hacer acá. 10,47 en el numerador por el valor de 1 que no afecta y por los 60 sobre y acá abajo tenemos 2 por el valor de pi, que vale 3,14, y por el valor de 1, que es un minuto, pero eso no afecta, ¿verdad? Porque es la unidad. Entonces si nosotros desarrollamos, ¿qué nos queda? Usamos la calculadora, bueno, tendríamos en el numerador 10,47 por 1 por 60 sobre 2 por 3,14. Eso nos queda un valor, si no me equivoco, de 10,03. Como ustedes lo pueden visualizar acá. Entonces nosotros tenemos acá, perdón, 100,03. 100,03. Correcto, 100,03 revoluciones sobre minuto. Correcto. Ustedes pueden visualizar aquí que lo que no se anula son las revoluciones y los minutos. Y ya sabemos que revoluciones sobre minuto para nosotros es, ¿qué cosa? Tener 100,03 RPM, revoluciones por minuto. ¿Correcto? Que es el valor que yo tengo aquí resaltado en azul. Muy bien, hasta ahí tenemos el ejemplo número 3. Por último, para finalizar, tenemos el ejemplo número 4.
¿Qué nos dice el ejemplo número 4? Una partícula que se mueve por una trayectoria circular de 1,55 metros de radio gira un ángulo de 150 grados cada 9 segundos. Calcular literal A la velocidad lineal o tangencial, y literal B me piden el módulo de la aceleración centrípeta, ¿verdad? Entonces, analizando los datos, nosotros tenemos el radio 1,55 metros en el sistema internacional. Tenemos un ángulo de barrido que en este caso son de 150 grados, delta teta, y tenemos el tiempo, ¿verdad? El intervalo de tiempo que es de 9 segundos, y nos piden calcular esto que está aquí, velocidad tangencial o lineal y la aceleración centrípeta. Entonces nosotros aquí tenemos que recordar cuando se tiene un ángulo cómo se pasa de grados a radianes y viceversa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un factor de conversión, ¿sí?, al inicio, y dice lo siguiente, que pi radianes equivale a 180 grados, ¿correcto? Entonces nosotros lo podemos utilizar y lo tenemos acá. Entonces yo digo que el delta teta que a nosotros nos dan corresponde a 150 grados. Entonces digo por pi radianes que vale 180 grados. Entonces yo simplifico aquí o me da a entender que vamos a simplificar lo que son los grados y me queda en función de los radianes. Entonces sería 150 por pi, que vale 3,14, dividido por 180. Eso nos queda en radianes 2,62, ¿correcto? Entonces, ¿para qué nos sirven estos radianes? Obviamente para utilizar la fórmula de la velocidad angular. Ya la hemos visto en función de la frecuencia y la hemos visto en función del periodo, ¿correcto? Nosotros también tenemos aquí que la velocidad angular, porque se trata de un movimiento circular uniforme, que la velocidad angular sería el cociente entre el desplazamiento angular, en este caso delta teta, y el intervalo de tiempo, que sería delta t. Muy bien, entonces si nosotros reemplazamos en esa fórmula, tenemos que el desplazamiento angular, no en grados sino en radianes, 2,62, dividido por el tiempo, que son 9 segundos, nos queda un valor, ¿sí?, de 0,29. Muy bien, hasta ahí tenemos 0,29 que radianes sobre segundo. Entonces nosotros aquí tenemos que colocar siempre las unidades en el sistema internacional, radianes sobre segundo. Muy bien, entonces con eso yo ya puedo calcular la velocidad lineal o tangencial, porque como ya hemos visto, la velocidad lineal o la velocidad tangencial es el producto entre la velocidad angular, que ya la tenemos, multiplicada por el radio. Entonces yo digo, la velocidad tangencial, la velocidad angular nos ha quedado 0,29 multiplicado por r. ¿Cuánto vale el radio? El radio ya está en el sistema internacional, sería 1,55. Y con eso nos queda una velocidad tangencial de ¿cuánto? Si yo multiplico ambos, 0,29 por 1,55, me estaría dando un valor de 0,45 metros sobre segundo. Y ese es el valor de la velocidad lineal o tangencial, ¿correcto? Muy bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Entonces lo vamos a resaltar y luego pues procedemos, o ya se puede calcular el módulo de la aceleración centrípeta, ¿verdad? La aceleración centrípeta por fórmula es el cociente entre la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio, o en función también de la velocidad angular, yo tendría que la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado multiplicado por r, ¿verdad? Cualquiera de las dos puedo usar. En este caso, como yo tengo la velocidad tangencial, sería 0,45 al cuadrado dividido para 1,55, y eso me queda un valor de 0,13 metros sobre segundos al cuadrado. Si yo reemplazo acá, me quedaría, ¿cuánto vale la velocidad angular? Eso vale 0,29, ¿verdad? Pero sería 0,29 elevado al cuadrado por el radio, que en este caso vale 1,55. Realizando los cálculos de la aceleración centrípeta, ¿sí?, me quedaría
0.29 al cuadrado por 1.55, y eso me queda un valor de 0,13. Trabajando con dos decimales, 0,13 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Obviamente es el mismo valor que hemos calculado acá, ¿verdad? Entonces tenemos aceleración centrípeta y por acá velocidad tangencial. Obviamente a mí me corresponde solo calcular estos dos, ¿sí? Muy bien, listo. Y esto ha sido el ejemplo número 4, correspondiente a los ejercicios del movimiento circular uniforme. Muchas gracias.